Hey, ¿qué pasó, gente de Ayudinga? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Función o no función? Esa es la pregunta que me hago todas las mañanas, cada vez que me levanto. Quizás tú también. Y si esa es la pregunta que tú te haces, estás en el lugar perfecto para responderla. Te tengo el día de hoy 4 ejemplos y el objetivo es saber si es una función o si no lo es. Lo que vamos a hacer es que tú vas a copiar el ejemplo cuando yo te lo diga. Vamos a entender su dominio y su codominio y luego vamos a ver si es una función o si solamente es una relación. Acuérdate que en la relación los los elementos del primer conjunto de elementos, que viene siendo pues las letras A, B, C, D, le pertenecen uno o varios elementos del segundo conjunto 1, 2, 3, 4, 5. O en otras palabras, las letras pueden tener a varios números. Si fuera una función, las letras pueden tener a un solo número, ¿vale? Por eso la función es una relación especial. Es una relación especial porque el dominio le pertenece uno y solo un elemento del codominio. Dicho todo eso, vamos a iniciar con este primer ejemplo, ¿vale? En este primer ejemplo, observamos al conjunto de letras A, B, C y D. Y observamos al conjunto de números 1, 2, 3, 4 y 5. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedas ver a más detalle. Para poder resolver esto, se puede hacer de muchas maneras. Lo puedes hacer visualmente, lo puedes hacer analíticamente. Vamos a hacerlo de ambas maneras. Visualmente, tengo que cumplir con la definición de función, que dice uno y solo un elemento le puede pertenecer. A mi primer conjunto de elementos, A, B, C y D, le vamos a llamar el dominio. Y al segundo conjunto de elementos le vamos a llamar el codominio. Quiere decir que estos son el dominio y estos son el codominio. Podrías pensar que estos son X y estos son Y o F de X. A la letra A le pertenece el 3. Excelente, cumplimos. ¿Por qué? Porque a la letra A solo le puede pertenecer un número. A la letra B le pertenece el 1. Excelente, cumplimos. A la letra C le pertenece el 5. Excelente. Y a la letra D le pertenece el 5. Y aquí probablemente tú dudes y digas, oh, cuidado, porque al 5 le pertenece la C y la D. ¿Eso qué es? No es nada, ¿vale? Porque, como podrás entender, a una función, en una función, siendo estas letras y números, una letra puede tener un solo número, pero un número puede tener varias letras y no pasa nada. Quiere decir que está bien que C tenga a 5, está bien que D tenga a 5 y está bien que 5 tenga a C y a D. Lo que no estaría bien sería que C tenga a 4 y a 5, por ejemplo. C no puede tener dos números. Está bien que 2 y 4 no tengan a nadie, porque en una función es aceptable que haya valores del rango o el codominio que no tengan valores en el dominio. Esto es una función, porque a cada letra le pertenece un solo número. Ahora, si lo quisiéramos hacer analíticamente, ¿cómo sería? Escribiríamos dominio para A le pertenece el 3 y eso cumple. A B le pertenece el 1, eso cumple. A C le pertenece el 5. Eso cumple. ¿Por qué cumple? Porque a una letra le debe pertenecer una y solo un número. Acuérdate, en la función a los elementos del dominio le pertenecen uno y solo un elemento del codominio o del rango. A la D le pertenece el 5. Cumple. Esto es una función. Bien, vamos a ver otros ejemplos entonces. Para el siguiente ejemplo tenemos esto. Extraño un poco. Seguramente ya sabes si eso es función o relación. Si no lo sabes, vamos a ver. A la A le pertenece el 3. Ok, a la A le pertenece el 3. Tanto gráficamente como analíticamente cumplen con la definición de función porque dijimos que a la letra le puede pertenecer uno y solo un elemento de los números. Al dominio le puede pertenecer uno y solo un elemento del codominio. A la B le pertenece el 3. ¡Qué bien! Y dirás, pero espera, profesor,
¿Al 3 le pueden pertenecer varias letras? Sí, sí que puede, ¿vale? En el rango, cualquier elemento del rango puede compartir varios elementos del dominio y no hay problema. A la C le pertenece el 3 y a la D le pertenece el 3. Esto es una función. Y esto es una función porque cada elemento del dominio tiene un solo número del rango. La A solamente tiene el 3, la B tiene solamente el 3, la C tiene solamente el 3 y la D tiene solamente el 3. Ahora, hay elementos del rango que no tienen a nadie. El 1, el 2, el 4 y el 5 no tienen a nadie. No pasa nada. Puede haber elementos del rango que no tengan a nadie en el dominio. Esto es una función. Muy bien. Siguiente ejemplo. ¿Qué será esto? ¿Función o relación? Y probablemente tu respuesta es, eso es un enredo. Sí, claro que es un enredo. Pero vamos a ver, función o relación. Analíticamente, a la A le pertenece el 2, pero hay un problema, porque a la A también le pertenece el 3. ¿Y qué dijimos? Que en las funciones, a los elementos del dominio le corresponden uno y solo un elemento del codominio. Y adivina qué pasó aquí. Al elemento A del dominio no le corresponde uno, le corresponden 2 elementos del codominio. No es una función. Desde aquí esto ya es una relación. A pesar de que a B le pertenece solo el 1, a C le pertenece solo el 4 y a D le pertenece solo el 5. Si lo quisiéramos escribir diríamos, a le está perteneciendo el 2, pero también le está perteneciendo a A el 3. Y esto no se puede. O en otras palabras, podrías decir, a A le está perteneciendo tanto el 2 como el 3. Y esto no se puede. Si no lo entiendes bien, te lo voy a poner en una sola línea. Al A le está perteneciendo el 2 y también le está perteneciendo el 3. Y eso no se puede. No puedes tener un elemento del dominio que le pertenezcan varios elementos del codominio. Eso no es una función, es una relación. Claro, si termino de escribir el otro, a B le pertenece el 1, a C el 4 y a D el 5. Todos estos elementos B, C y D están excelentes, ellos funcionan, ellos cuadran, pero por el solo hecho de tener a A, que le pertenece 2 elementos, pues ya no es una función, ¿vale? Entonces esto es una relación. A ver, que los ejemplos anteriores también eran relaciones, ¿eh? El asunto es que los ejemplos anteriores eran relaciones y además eran funciones. Esto es una relación, pero no es una función. Acuérdate que la función es un tipo de relación, así como yo, Gianfranco, como individuo, soy un tipo de ser humano, que hay muchos seres humanos distintos, ¿ok? Yo soy un tipo de ser humano, yo no soy todos los seres humanos, solo soy un tipo de ser humano. La relación es el conjunto total y la función es un tipo de relación. Hay otras relaciones que no son funciones y aquí hay una, ella no es una función. Vamos con el último ejemplo entonces. En el último ejemplo seguramente lo habrás visto y dirás, esto es una función. Y te voy a decir por qué no. Es verdad que a A le pertenece el 2. Es verdad. Y eso cumple con la norma de que a un elemento del dominio le pertenece uno del codominio. Muy bien. Es verdad que a la C le pertenece el 4. Es verdad. A la C le pertenece el 4. Sigue cumpliendo con la norma. Es verdad que a la D le pertenece el 5. Claro que sí. A la D le pertenece el 5. Técnicamente, si lo miramos así, eso es una función, porque a un elemento del dominio le pertenece un elemento del codominio, es verdad, pero es que hay un problema. A B no le pertenece nadie, y eso hace que se rompa la regla, porque a todos, ¿qué dice la regla? Y ya sé que te la he repetido varias veces, pero es para que te cuadre. A cada elemento del dominio le pertenece uno y solo un elemento del codominio. Y aquí la parte importante es a cada elemento del dominio. B es un elemento del dominio. Y B no le pertenece ningún elemento del rango. Eso es un problema. Porque te dije en ejemplos pasados que dentro del rango tú puedes tener elementos a quienes no les pertenece nada. Yo puedo tener al 1 y al 3 solitos y no pasa nada. Pero no puedo tener elementos dentro del dominio que estén solitos. Y B está solita. B no tiene a nadie. Eso hace que esto no sea una función. Es solamente relación, pero función no es. No puedes tener elementos del dominio que no tengan a nadie del otro lado.
Te he expuesto todo esto con letras y números para que sea fácil para ti identificarlo. La realidad es que en la práctica, en los problemas reales, tú no tienes letras y números. Tienes números y números, porque tu dominio eje X son números y tu dominio o eje Y son números. Pero a ver, que si yo te pongo números con números, te puedes enredar un poquito. Es más fácil letras y números. Ha sido todo por hoy. Espero que hayas entendido la diferencia entre dominio, la diferencia entre si es función o no es función, dependiendo de cómo se relaciona el dominio y el rango. Cuéntanos en comentarios si tienes ejemplos distintos, interesantes. Déjanos un like si te ha gustado el video. Compártelo con tus amigos, claro que sí. Con tu familia, que quizás tu padre le gusta entender sobre esto. Y con tu gato, que tu gato necesita saber de esto para poder dominar el mundo. Suscríbete, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook y nos vemos en el siguiente video. Ahí te ves.